tengo que correr, tengo que hacer algo. Ya está en nuestro estudio, en nuestra mesa de trabajo, el señor Juan Pablo Raste, que le digo buen día por la mañana, con el manda, que dice. ¿Qué tal? Buen día, ¿Qué ¿cómo tal? estás? ¿Cómo anda? Bien, bien. Ger, si es tan amable, nos saca este cosa así como de mucho retorno que tenemos. Que no hay ninguna necesidad. Ahí está. ¿Está lindo afuera? Está cálido para esta época del año. Está inmundo, lo pero Sí, está pegajoso. Un poco menos húmedo que ayer, pero bueno, hace calor. Sí. ¿Esto le altera el humor o el humor se lo altera en otras cosas? No, en general, sí, otras cosas. No, el clima no. No. Bueno, le quería preguntar, estuvimos charlando hace un ratito, nos enteramos ayer, su opinión, su mirada, si es que tiene ganas de meterse acá, si no salimos y seguimos, viene Larreta, viene Santilli, un montón de gente a visitarnos. Que Julián Domínguez será asesor ad honorem del Ministerio de Economía. Sí, lo leí muy por arriba, Uh-huh. Digamos, no creo que sea algo de demasiada trascendencia, más allá de que en Chacabuco, como es un dirigente político de Chacabuco, bueno, no toman nota del tema. Pero siendo un cargo ad honorem y de asesoramiento, básicamente es más una noticia política, como decir, bueno, Domínguez está dando una mano en lo que es el armado probablemente de un futuro, por lo menos de una fórmula que aspira a ser futuro gobierno, porque el candidato a presidente es el actual ministro de Economía y sigue estando, digamos, dentro de ese espacio. Lo cual en los últimos tiempos no era exactamente así, o sea, más allá de que yo sé que Julián tenía una buena relación con Massa, Ajá. no estaba dentro del masismo, por así decirlo. Me parece que con la confirmación de Darío como intendente y de la figura de Massa como candidato o precandidato a presidente y demás, confirma un poco el corrimiento de nuestros dirigentes políticos de Chacabuco hacia el masismo, algo que ya había declarado Darío hace bastante. Darío Moro, que fue el primero, sí, y Darío fueron los primeros en decir, bueno, estamos dentro del Frente Renovador. bien. Esto con Julián no había pasado. Y bueno, me parece que ahora un poco es eso. Estamos dentro del Frente Renovador, dijiste. Es una Bueno, manera de decir, ya a esta altura. no, bueno, ahora ya todos Dentro de quedaron qué frente absorbidos. estamos, claro. Ahora es Unión por la Patria, bueno, y lo encabeza La verdad es que hace un año más o menos hablábamos, un poco menos de un año. Qué memoria. Sí, pues me acuerdo de, digamos, que venía esta cuestión. Dentro del frente había el espacio del kirchnerismo claramente que se separaba de lo que era el masismo o el Frente Renovador y Alberto en el medio. Tal cual. Alberto, a nuestro entender, no iba a ser. Ah, sí, el que Alberto. era presidente, Sí, fue elegido en 2019. Okay. Bueno, ese Alberto. Sabíamos que no iba a ser y que la cuestión estaba, que eso pesaba más en algún momento, ya sea el masismo o alguna figura, que en algún momento podíamos decir, bueno, podía ser Cristina, podía ser Máximo, podía ser alguno del espacio, y en definitiva terminó el eje por el lado del masismo, que es un poquito más conservador, más a la derecha, un poquito más al centro, no sé. Pero en definitiva, bueno, dentro de ese espacio grande que ya venía siendo, ¿cómo es? El frente. Se me fue porque ahora frente de todo, porque ahora que somos Unión por la Patria, ahora se me fue. Lo peor que puedes hacer es tratar de entender conmigo los frentes. No, te voy a terminar diciendo cualquier cosa. El frente de todo ya estaba esa configuración, simplemente que se corre el eje hacia un lado o hacia el otro. Bueno. En esto, bueno, Domínguez sabe muy bien que cómo le conviene actuar y bueno, está un poquito corrido hacia... Es como un gato, que cae digamos, parado. es un asesor político, está dentro de la superestructura hace mucho tiempo, tiene contactos y demás. ¿Tiene con quién? Para mí ha perdido, obviamente, mucho protagonismo del que seguramente le gustaría tener, porque más allá de que volvió a ser ministro hace un año y pico, no es el mismo grado de trascendencia que el que quisiera tener o en un gobierno nacional. Le mandé un mensajito hace un ratito a Julián Domínguez y me contesta, perdóname, estoy en la cumbre de presidentes en Iguazú, no puedo hablar ahora.
En algún momento intentaré hablar con Julián Domínguez y preguntarle un poco por dónde va a ir esa asesoría económica o qué, en todo caso, qué es lo que le pidió Sergio Massa. Y escucharemos lo que solemos escuchar de Julián Domínguez, que es inentendible la contestación. Te quiero hacer una pregunta, vos que sos un hombre de la política. ¿Es verdad esto de que el oficialismo se aferra cada vez más a la provincia de Buenos Aires? Dice, Infobae dice, la derrota de algunos distritos insignias del peronismo obligan al gobierno a hacerse fuerte en territorio bonaerense. ¿Esto es arbitrario? ¿Tiene algo de real para vos? Y mira, es una lectura que yo... ¿Es el de círculo rojo operando? ¿Es sí, una realidad? el fin de semana pasado Ajá. se votó en San Juan. Si vos analizás el mapa político de la provincia de la República Argentina y ves el peso específico de San Juan como distrito electoral, y no es muy significativo. Simplemente lo significativo sería el revés político de un dirigente bastante histórico como es Gioja y su pollo, que era Uñac. Pollo. Pero digamos, más allá de eso, desde el punto de vista numérico, no es una cuestión tan significativa, porque de la misma manera que hoy tenés esta lectura absolutamente sesgada y antojadiza de que esto conllevaría al Unión por la Patria, decir, bueno, pongamos todos los porotos en Provincia de Buenos Aires, algo que ya sabe el peronismo que tiene que hacer, es simplemente tratar de ir generando un clima de... Porque la realidad es que todas las otras provincias donde se votó ya, en todas esas no ganó el Frente Juntos. No revirtió situaciones caudillescas, como suelen decir que ocurren en el interior. Y la única que se pueden anotar es esta, la de San Juan. Pero es como que hay una gran necesidad estos días, lo vi en los diarios, de amplificar esa situación mucho más de lo que significa realmente. Tal es así que ayer había algunos que estaban pensando en que el dólar se volvía a disparar porque ganó. Sí. Y la realidad es una cosa absolutamente ilógica, está total y absolutamente manejado por el hecho de que, mira, ¿qué cambiaba ayer políticamente? Lo que fuere si se sostenía Gioja en San Juan. Tal cual. Nada. Nada. Es más, Gioja en San Juan, creo que fue gobernador Uñac, cuando se perdió la nación con Juntos por el Cambio. Y era gobernador, creo, en ese momento, casi seguro te diría, Uñac. Entonces, ganando San Juan, había ganado el PRO. Ahora perdiendo San Juan, ¿qué? ¿Va a ganar el PRO? ¿Cuál sería la equivalencia? La realidad es que cuando analizás todo el mapa electoral, tenés que ir contando los distritos significativos. Yo ya te lo he dicho más de una vez. Cava, sí. Sería el segundo, el más importante es Provincia de Buenos Aires, Cava, Córdoba y Santa Fe. Entre esos 4 distritos está ganar sin balotaje. Okay. Entonces, cada vez que el peronismo tuvo un gobernador fuerte, como lo fue en su momento, qué sé yo, con el kirchnerismo, Scioli, Provincia de Buenos Aires, en Obeid en Santa Fe, o el otro que no me está saliendo, y alguien que emparejaba más o menos las cosas en Córdoba, en Cava casi siempre perdió, pero la elección estaba ganada. Entonces, desde hace un tiempo se disputa más y se está llegando a situaciones de balotaje. ¿Por qué? Porque el peronismo le costó retener la provincia de Buenos Aires, de hecho la perdió en el 2015 con Eugenia Vidal, y eso, vos fíjate que hubo en el balotaje 1,5 puntos de diferencia entre Scioli y Macri, habiendo perdido la provincia de Buenos Aires. Imagínate, si no la perdían, ¿quién ganaba? Scioli. En Cava hace 15 años que gana el PRO, sin embargo con eso solo no le alcanza. La última elección ganó Larreta y gana Fernández. En Córdoba estamos hablando de una provincia especial, pero una provincia donde hoy tiene un peronismo no alineado al oficialismo,
pero tampoco está o no cerró ningún tipo de acuerdo con la reta ni nada, y no se sabría para dónde va a jugar ese electorado. Ujú. Pero es una provincia que gobierna Schiaretti, no es ni ninguno de los dos frentes. Tal cual. Y Santa Fe es una provincia que hoy está reñida. Bien, con lo cual, Entonces, la elección sí, hoy en provincia de Buenos Aires, cuanto más diferencias saquen, más se inclina la balanza. ok. Porque si en todo lo demás vos estás empatando o estás generando una situación de paridad, la diferencia la va a marcar provincia de Buenos Aires, que tiene 16 millones de electores. Bien. Clarísimo. Entonces está. Clarísimo. Pero eso lo tiene claro el peronismo hace 30 Ratón. años. No, Rato. porque lo dijo Ratón. Infobae. Bien. Hoy página titula, no, tapa, ¿no? Cuestión de fondo. Uh-huh. Y dice, en la parte final de las negociaciones se tensaron las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pide? Nos reíamos con Germán. Una devaluación brusca, decía Germán, además brusca. Uh-huh. Aparte que tiene que ser una devaluación, tiene que ser brusca. Desde kilómetro cero decíamos, ¿para qué si ya nuestro peso no vale nada? Menos. Y el correspondiente ajuste, mientras el gobierno busca salidas alternativas que no afecten los números de la economía. Sergio Massa sostuvo que lo que plantea el fondo es pérdida de soberanía, es no tener, y ahí arrancamos con las entelequias y las figuras retóricas en el medio de la economía, y a mí me entra a desesperar, se me entra a desesperar el pecho. Lo que plantea el fondo es pérdida de soberanía, es no tener patria, es no tener nación. No tener comida, es no tener ropa, es no tener alimento. Es otra cosa. Decir Bueno, lo que tenés que decir. No, básicamente, digamos, la situación nuestra con el Fondo Monetario ya hace un tiempo que es la misma. Para mí mucho la situación, digamos, en estos días, Es creo que te lo rara dije, igual, creo que ¿no? te O lo sea, dije la semana tengo una pasada. sensación, perdón, de disonancia cognitivo. Es raro porque hay momentos a lo largo del día en donde Massa y el Fondo Monetario Internacional son un solo corazón, hay un entendimiento absoluto y vamos llevando la negociación. Y hay un momento del día en donde somos enemigos acérrimos de la directora del Fondo Monetario Internacional, que es la que está acá en la foto. Al otro día, otra vez, estamos en perfectas condiciones. Al otro día... Pero ¿No funciona un poco así? no, de ninguna de las dos maneras es. La realidad es que el Fondo Monetario es un organismo que, además de ser un organismo financiero, es un organismo político, de geopolítica. Sí, claro. Los miembros más destacados del fondo son quienes dirigen un poco el humor hacia dónde, cuánto se presiona, cuánto no se presiona respecto a aquellos países que están endeudados. Porque si vos vas a la Carta Orgánica del Fondo Monetario, tendría que ser mucho más profesional esto. Es decir, realmente vos tenés que hacer un plan para salvar a un país, a la economía de un país, porque en el contexto mundial es bueno que eso suceda. Uh-huh. Pero en realidad nada de esto es lo que se hace, o sea, por más que lo diga la Carta. Entonces Tan hay real, países... tan real es lo que dice Juan, que para nosotros el Fondo Monetario Internacional en Argentina, en los medios de comunicación, es un tema de todos los días y no debería serlo. No, por supuesto que no. Tendría que ser, se pagó, no se pagó, pasó esto, no pasó esto, listo, chao. Por supuesto que no. Pero vos fíjate la metodología Sí, claro. de un organismo donde te dice, bueno, te presto dinero, pero dentro de las condiciones de prestarte dinero, porque a su vez vos pensás en lo siguiente, es una carta orgánica donde vos adherís y es como que formás parte del fondo. Te prestan, pero formás parte del organismo. Es como si vos vas un día, no sé, al banco Sí. Credit Corp y sos asociado al Sí, banco Credit Corp. claro. Un día pediste un préstamo. Lo que hacen, un día te llaman a una reunión, no a la reunión de directorio, te llaman a una reunión aparte, te dicen, mirá, vos sos asociado al banco, te queremos, pero bueno, estás debiendo. Estaría debiendo. Lo charlamos el otro día con el directorio y bueno, tenemos que pedir ciertas cosas, vimos que en el negocio está gastando de más, que esto, que lo otro, así no nos va a pagar nunca. Entonces, lo que hace el organismo es tiene derecho en estos créditos de stand-by o de refinanciación o como se llamen, todos tienen nombres distintos, tienen derecho a hacer ciertas fiscalizaciones de las cuentas públicas para ver si vos más o menos vas haciendo los ajustes que tenés que hacer para poder
garantizar los pagos. Y hay muchas cuestiones, llamémosle, de renegociación, que son, tomaste un crédito que hoy ya no podés pagar, entonces vienen, te hacen otro plancito, te dicen, bueno, tenés que ajustar acá, allá, y te van reacomodando los números. Pero bueno, seguís debiendo. El tema es que la pérdida de soberanía, entendida en términos de poder hacer un poco uno lo que le da la gana, en términos económicos, lo tenés desde el momento que te están fiscalizando, te están auditando, y para poder cumplir ciertas metas y que, no sé, te hagan un desembolso que estás esperando. Sí, entonces, si vos estás esperando un desembolso, lo mejor que podés hacer es tratar de que se vayan contentos, porque si no, no te lo van a hacer. Bueno, todo ese tipo de cosas es por las que hemos ido transitando en estos últimos años. Que el desembolso, que le pagué, que me esperan, que me hacen una espera a un pago que tenía que hacer este mes y luego el mes que viene. Bueno, entonces todo tipo de cosas hay que articularlas con algo de cumplimiento. Entonces, hay economistas más afines a ese mercado, a ese tipo de entidades y a ese tipo de política hoy, a los cuales, qué sé yo, van a estas reuniones, se sacan la fotito, le hacen algún comunicado estilo venia como para que vuelva diciendo, nos fue bien en el fondo, y la cosa como que le da cierta tranquilidad. Yo hace un tiempo largo que sostengo que, digamos, cualquier política económica que pueda llevar adelante Massa, Rodríguez Larreta o el ministro de Patricia Bullrich no van a ser muy diferentes en lo que viene. Por eso el otro día, cuando se decide que sea Massa el candidato de Unión por la Patria, no explotó nada. Porque realmente del otro lado del mostrador están diciendo, y bueno, vamos por acá. Déjalo que diga ciertas cosas, porque para adentro, para la tropa de ellos, tienen que decir, mirá, no, vamos a tratar de que no haya ajuste, Es que porque tampoco eso hay está hambre. diciendo ninguna locura que ellos no dirían. Pero es sabido que el año que viene es un año donde va a haber recortes, va a haber ajustes en un montón de áreas que el peronismo solía no ajustar, pero que ahora va a tener que tocar por un montón de cuestiones, porque ya no queda otra. Y además porque ya están los compromisos dados de esa manera. Entonces, si ganase Massa, quédese tranquilo cualquier vecino que está pasando hoy por la calle, que si tenía en mente o quería que recortasen ciertas cosas, va a ocurrir. Y si tenía en mente que no recortasen ciertas cosas, desencántese. Va a pasar eso. Bien. Entonces, por eso creo que no hay tanta efervescencia en esta elección, digamos, no es como que estamos jugando un partido River Boca, sino que está jugando... Juan, ¿crees que hay garantías de que no se evalúe? Mira, la devaluación real está ocurriendo todo el tiempo. Sí, claro. Tal es así que no a veces la gente ¿no? mira mucho el dólar blue, que cada tanto pega un salto y se pone mal, pero lo que se debería ver como devaluación a nivel país es la devaluación que se produce día a día sobre el dólar oficial. Ahora mes y medio, 2, el dólar oficial estaba en unos 237, 240 pesos, hoy está en 270 y pico. No saqué el porcentaje, pero debe andar en un 20 y pico por ciento en un 10 y pico por ciento de devaluación. Entonces, esa es la devaluación real que está teniendo nuestro país respecto de, o el acomodamiento que está teniendo el dólar respecto a nuestro país. Sí, yo hablo de una devaluación como plan, como método. Pero eso es un método que está aplicándose hace bastantes años ya. O sea, ir no al ritmo que lo pide la economía. ¿Entendés la pregunta que yo te estoy diciendo? Que se devalúe, que nos levantemos un día y que se haga una evaluación, se anuncie una evaluación. Y eso es traumático, porque eso sí genera un montón de conflictos. O sea, vos ese día ves la ciudad estallada, el país estallado, y después los meses siguientes es todo quilombo. Porque la realidad es que una devaluación drástica acomoda rápidamente a 2 o 3 sectores de la economía que son fundamentalmente exportadores. Fantástico. Le van a entrar más divisas, qué sé yo, bueno. Pero ese derrame
hacia todo el otro sector de No la llegaría. sociedad, no llega rápido por lo menos. Por lo menos. No llega rápido por lo menos. Entonces, automáticamente vas a tener cuestiones que se te van a acelerar, precios, alimentos, un montón de cosas de la economía, y tenés a la gente asalariada, que es la primera que pierde. Porque, bueno, un Claro. comerciante al otro día se levanta, remarca, qué sé yo, le busca la vuelta. Ujú. Un asalariado a los 2 días está llamando al jefe para decirle, che, ¿cuándo me vas a aumentar? Se me prendió fuego el cochecito. Buah. Y así empieza toda una Sí. escalada, porque no siempre tu jefe o el que te paga el sueldo también se ve beneficiado. Entonces, es una de conflictos interminables. Tengo una teoría, bueno, no sé si contar la teoría que tengo o compartir algo que también me preocupa. Ujú. Como vos quieras. La teoría que tengo es que, una teoría que vengo comprobando casi de una manera que da miedo, que es, a ver si me expreso bien. En estos momentos económicos, donde la plata nuestra vale tan poco y el esfuerzo es tan poco recompensado, y a partir de ahí hay tanta falta de todo, hay una clase social en particular, ahora me vas a decir, no es en particular, es muy probable, pero que se vuelve mala, que se vuelve peligrosa, que se vuelve nociva, Ujú. que es la clase media. El estudio mío está radicado en lo siguiente: ver cómo la clase media, con tal de no bajar su condición social, Ujú. sus alcances económicos, su manera de vivir, qué sé yo, empieza a hacer cosas que no están bien, directamente que no están bien. Esto acá en Chacabuco, no estoy estudiando antropología y estoy haciendo un curso con Salta. Estoy viendo que en Chacabuco, en estos momentos económicos, que ya lo hemos vivido en otras épocas, porque somos bastante cíclicos, la clase media chacabuquense se vuelve mala. Ujú. Se ríe Juan Pablo, pero porque debe tener la misma sensación que tengo yo. Hace cosas que no están bien. Y uno se pone a pensar y dice, ¿por cuánto es esto que me está pasando? Esto es por no querer bajar de la categoría, no querer bajar de categoría. ¿Sí o no? ¿Hay algo de Y, eso? y mira, la cuestión clasista, que es una discusión de siempre y demás, Digo, ¿dónde terminamos viviendo? ¿No? sí. No solo la realidad del país, sino todo esto que empezamos a hacernos Ujú. entre nosotros mismos. Sí. Bueno, pero Digo, hay... como contábamos aquel señor que por primera vez tenía una denuncia de que había puesto leches en mal estado y que se reservaba justamente el nombre, porque bueno, era la primera vez, lo hablamos con Germán, yo creo que dije, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, todos nos equivocamos y metemos la pata, Ujú. porque me preguntaban cuál es el nombre, no está, le digo, pero igual no lo hubiera dicho porque todos tenemos derecho a equivocarnos alguna vez. Pero digo, es un ejemplo perfecto de cómo cuando un país te la pone complicada empieza a verse la miseria humana, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo lo que noto lamentable en lo que nos viene ocurriendo hace muchos años, Ujú. realmente no sé cuándo arrancar, digamos, eh, pero claramente con el cambio paradigmático que produce el peronismo, pero creo que como consecuencia de algo que ya había provocado el irigoyenismo en nuestro país. O sea, a principios del siglo teníamos una sociedad absolutamente conservadora, donde había un sector de la población que era empleado rural o lo que fuere, qué sé yo, clase decididamente baja, y como una especie de oligarquía nacional, y en el medio no había prácticamente nada. A partir de la política, los partidos políticos, el radicalismo que fue el primero, básicamente, bueno, se empezó a discutir esa clase media, o empezó a tener como cierta visibilidad esa clase media que podía estar en un docente, podía estar en un trabajador de algún sector del Estado y demás, pero no había demasiadas industrias. Bueno,
Con el movimiento del 30 y pico, 40, con el peronismo, ahí se empieza a visibilizar más el obrero, que claramente quedó identificado como aquella clase de base, Sí, claro. clase Te iba a trabajadora decir. de base, el obrero, y empujando hacia arriba algún empleado de fábrica, de nivel más gerencial, más dirigencial y demás, que podía ser ese clase media. O sea, el docente siguió siendo clase media, porque todavía tenía mucho más respeto que ahora, ¿no? El docente de mediados de siglo. El trabajador independiente, el profesional independiente, que empezó a ver como la clase media empezó a llegar a las facultades, por eso digo, medio arranca con el radicalismo y luego sigue con el peronismo, porque era más o menos lo mismo lo que estaba ocurriendo. La llegada del chico a estudiar a la facultad, además, recibirse, mi hijo el doctor, recibirse de médico, de abogado, de contador, lo que sea, y ese núcleo de profesionales claramente era clase media. Tenía otras aspiraciones. El empleado trabajador de fábrica, qué sé yo, que antes era peón rural, pero ahora tenía otros derechos, era un Estaba empleado registrado, sindicalizado, pasó a ser clase baja, pero una clase baja con mayor dignidad, por supuesto, o sea, con la posibilidad de reclamar cosas. Y ahí se empieza a armar un poco lo que es hoy la cuestión de clases en nuestro país. Y después entonces estaría la parte económica, en donde cuando falta el dinero todos se vuelven... La cuestión ¿cuál es? Que esa clase media, cuando el país tiene ciertas características de mejoría, suele verse más favorecida porque, bueno, el empleo, digamos, el trabajo profesional está mejor remunerado, etcétera, etcétera. Entonces, asciende un poquito en ese escalón. Y se siente más cómoda porque además se diferencia de esa clase trabajadora. Entonces, sabe que la diferencia está en que la casa es mejor, el auto es mejor, que se va de vacaciones a lugares más lindos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando la situación empieza a decaer como ahora, donde esa clase media se le hace insostenible porque tampoco llegás a demasiadas cosas que el Estado pueda hacer por vos? Porque al trabajador registrado le llegan asignación familiares, llega esto, llega lo otro. Al tipo que va todos los días a una oficina o a un negocio, levanta la cortina y abre su negocio, es como que está en el aire, no tiene quien lo ayude, digamos. Entonces, en un momento cuando se ve empobrecido, le da un tremendo odio tener que acercarse mucho a la forma de vida de esa clase trabajadora de la cual él no se siente parte. Se siente que está un escalón más arriba, porque es profesional, comerciante, docente o lo que fuera. Digamos. Entonces, eso no lo estoy diciendo, lo describió muy bien en su momento Jauretche, cuando hablaba de la clase, los mediopelos. El mediopelo era la clase media, y a los cuales él en algún momento hasta habló de tilinguería, que era aquel que se olvidaba de alguna manera que venía. Pero vos sos... Es maravilloso la explicación que estás dando. Lo que quiero decirte es, ¿sentís lo mismo? ¿Sentís que hay como una desesperación? Sí, total. Pero porque, como un miedo, como una cosa irracional. Sí, el tema es que creo, casi te diría que es humano, ver cuando como que se te va desgranando el piso y parece que no tenés base de sustentación y te vas para abajo. Y como una especie de arena movediza y vos ves que te vas enterrando y decís, ¿y dónde esto para? Esto me está costando. ¿Y dónde para esto? Pero esa sensación la podés tener, y creo que muchos de nosotros la tenemos, pero no por eso hay que ir a hacer daño a nadie. No, bueno, esa es la reacción triste. Hay que salir de ahí, pero sin hacerle daño a nadie. Esa es la reacción triste, porque claramente, obviamente, que quien siente que pierde cosas, pierde derechos de alguna manera, casi siempre de contenido económico, patrimonial. No es que nadie le está restringiendo otro tipo de derechos, pero te vas perdiendo las vacaciones, tenés que resignarte a cosas, entonces empieza a acumular mucha bronca. ¿Y contra quién la debería acumular? Hoy lo que pasa es que tenés un sistema de gobiernos que, lamentablemente, ante semejante crisis, gastan todo su asistencialismo, si se quiere, en el sector más bajo, en la base, y entonces eso a su vez ha generado una reacción adversa. Hoy hay muchísima gente mirando para abajo diciendo, ¿por qué este tipo que no labura le están dando esto? ¿O por qué este tipo
recibe más que yo sin hacer nada. Entonces, eso ya hasta incluso el peronismo lo ha detectado, porque en algún momento lo explicó Cristina hasta en un discurso. Hay que gobernar para todos los sectores, Juan, ¿eh? Totalmente. Estamos, que hay que asistir para después atajar. No, hay que gobernar para todos los sectores. No, hay que gobernar para todos. Sí. Y la cuestión pasa por ahí, lo hemos analizado más de una vez. O sea, la gran falta de creatividad que están teniendo nuestros dirigentes es que en lugar de poner, o sea, de asistir a un sector que está hoy en situación crítica, fantástico. Ya lo hemos analizado y hemos dicho, siempre estuvimos de acuerdo en que el tipo que está con hambre tenés que darle una solución. Sin duda. Pero no puedes dejar eternamente postergado al sector que tiene que ponerse en marcha y porque si no terminan junto todos con la ahí, economía. claro. En la economía, si no terminamos todos allá abajo. Exacto. Entonces, hay un parate importante en buena parte de la economía de nuestro país y que tiene que ver con todas las cosas que hemos vivido Lo analizando podríamos estos resumir tiempos. así. Voy a terminar diciendo una barbaridad. Lo presiento, toco. La falta de creatividad de la clase política de nuestra generación. Y claramente, porque no han hecho Y que son nada. unos reverendos hijos de puta, ¿no? No sería también como... Sí. Podés usar el término que quieras, no te lo voy a rebatir. Lo voy a decir. No te lo voy a rebatir porque ¿sabes qué pasa? Que falta de creatividad y muy hijos de puta. Yo hace poco empecé a decir algo que me duele decir, pero a mí también me duele decir esto. A mí me preocupa mucho es que esta clase dirigente actual, que viene ya de hace bastante tiempo, no solamente me ha puesto grilletes en las manos, porque me ha dejado en muchos casos casi sin posibilidad de maniobrar, sino que se lo está poniendo a mis hijos, y eso es lo que más me jode. Epa. Eso es lo que más me jode, porque realmente están condicionando tanto los que quieren entrar y los que están ahora y quieren seguir. Están condicionando tanto las cuestiones que no va a ser fácil trabajar, crecer, progresar en un país donde para todo hay que hacer 100 veces más cosas que lo que deberías hacer en un país normal. Que lo que lleva lo que se necesita. Vos sabés que ayer vino Darío Golía, pero también vino Martín Carnaghi, los dos en la interna peronista, y en un momento Martín Carnaghi dijo, porque no puede ser que Chacabuco siga siendo gobernado por las 20 familias que es gobernado. Y yo dije, las bolas por dentro, ¿no? Lo dejé hablar y todo. Y por dentro pensé, las bolas de Eureka, 20 familias. Chacabuco hoy está manejado por 4 personas. Sí. Son 4 personas, y como lo hablamos siempre, que definen cómo vivimos nosotros acá en Chacabuco. Sí. No, y además yo ayer le escuché a Darío algo interesante, por un lado, pero me encantaría que vos profundices sobre eso cada vez que lo tengas acá enfrente. Porque él habló de modernizar la gestión, de que no había que venir a hacer lo mismo que él había hecho antes, que uno tiene que avanzar. Lo espero con ansias a eso. Te digo la verdad, ¿por qué? Porque cuando a veces ya te encontrás con dirigentes conocidos a los cuales, digamos, ni siquiera tengo ganas de criticar, simplemente de aconsejar si se quiere. Yo, en algún momento, el eslogan de Alberto fue, volvimos para ser mejores. Y la verdad que no. Entonces, a Darío le podía plantear lo mismo, volví para ser mejor. Sí. Fantástico, le doy el voto de confianza. ¿Y para ser mejor qué significaría en este caso en Chacabuco? Realmente Darío tiene que, cosas de su gestión que fueron muy buenas, replicarlas y mejorarlas aún, y cosas que fueron malas, reconocerlas y no hacerlas nunca más. Entonces, hoy tenemos un gobierno municipal muy difícil de llevar adelante por la carga que tiene de empleados dentro municipales y demás, que muchos de ellos ni siquiera cumplen los mínimos necesarios para merecer el sueldo que tienen. Es que eso hay que empezarlo a corregir. Si eso no se corrige, olvidate, totalmente de acuerdo, todo lo pero del pedo. El otro día leía cuáles eran las condiciones para ser candidato a cualquier cosa. Concejal, intendente, diputado, gobernador y presidente. ¿Cuáles eran los requisitos que tenías que cumplir como argentino para ser candidato? Lo mínimo. Sí, no, nada. Pero lo mínimo. Ni siquiera el presidente y el gobernador de una provincia, con toda la responsabilidad que conlleva dirigir los destinos de un país, se le pide algo más que sea argentino, nativo. Lo que pasa es que eso viene ya desde ¿no? nuestra Constitución.
No, Y bueno, pero habría que que, empezar a revisar algunas cuestiones, Juan Pablo. y lo que pasa es que si no, uno como que ideológicamente plantea que a la política o a los cargos dirigenciales solamente lleguen personas con un grado de capacidad determinado que Sí, quién lo juzgaría. sí. Entonces sería como un... No tengo la menor idea de quién lo juzgaría, pero eh, con capacidad, con formación, sí, sin duda. Sí, pero, condición sine qua non, que no garantiza en lo más mínimo que lo haga bien. En lo más mínimo. bueno, pero digamos, yo a lo que realmente aspiro hoy es que votemos con un poquito más de conciencia, siempre decimos más o menos lo mismo, que reclamemos también con mejores argumentos, que nos acerquemos a ciertos dirigentes y le exijamos cosas. Mira, yo últimamente, no sé si en todos lugares me quieren o cuando llego, dice, uff, llego de vuelta a pesado. Pero en los lugares donde me manejaba o donde me tocó trabajar, no debo ser hoy el más simpático. No, Porque no, no por si esto, voy por esto que estás a... diciendo. Yo como abogado me ha tocado siempre ir a los juzgados. Y Lindos ya los lugares. jueces con la mayoría he discutido fuertemente y he tenido palabras gruesas, digamos, de intercambio, porque uno depende del accionar también de un Claro, de un juez montón de cosas. y ellos se manejan de una manera muy diferente a quien está todos los días agarrando el pico y la pala para tratar de progresar. En los ámbitos políticos en los que he estado, me pasa exactamente lo mismo. O incluso organismos que no son necesariamente el Estado municipal, qué sé yo, por ejemplo, la cooperativa eléctrica, más de una vez he ido y a discutir, a plantear cuestiones que creo que tengo derecho a hacer, Ujú, claro que sí, como cuestiones de servicio y demás, que claro que sí. están manejadas de una manera bastante caprichosa. Entonces vos decís, bueno, mirá, me parece que hay que hacer esto, aquello, lo otro, pues si no, no va a cambiar. Y la realidad es que yo lo que veo hace muchos años que no ha cambiado nada, que no va a cambiar en lo pronto, si no se hace diametralmente cosas distintas. Entonces, en el ámbito municipal, de la única manera que vos podés hacer una gestión, que vos digas moderna, transformadora, tenés que primero hacerla viable. Alguna vez te comenté, no hace tanto, de cómo se malgasta el dinero en los municipios o cómo se mal utiliza el dinero en los municipios. Sí. Entonces, cuando a veces veo que hay algunos jóvenes que se acercaron a la municipalidad, son profesionales y en su ámbito particular son unos fenómenos, y después fracasan en lo municipal, me da mucha bronca. Ujú. Porque hacen todo lo contrario a lo que harían ellos en sus propias empresas o en sus propios comercios o en sus propios emprendimientos. Vos tenés disponibilidad de fondos desde principio de año en, en lo que serían los presupuestos que se plantean para ese año en curso. Tenés ya determinada una ordenanza impositiva y sabés cuánto vas a recaudar por cada tipo de impuesto en cada momento del año. Entonces, ¿qué sentido tiene cuando vas a contratar lo que sea, comprarte este frasquito Ujú. y lo haces pasar durante 3 meses por todo el área administrativa? Entonces lo vas a pagar con plata que tenés hoy, lo vas a pagar dentro de 3 meses, obviamente al precio dentro de 3 meses, pero vos la plata la tenés hoy. Mm. Entonces, como vos no la usás, no la ponés en ninguna entidad financiera para que esa plata replique o se reproduzca conforme la inflación, por lo menos, dentro de 3 meses, Tenés si la menos. inflación fue del 7 o el 8% mensual, tenés 21, 24 o 20 y pico por ciento menos de ese dinero. Entonces, ¿qué tal si empezás a comprar, contratar y demás mucho más rápido? Le quitarías un costo enorme financiero al municipio. No lo van a hacer jamás. No lo van a hacer ¿Por jamás. qué? Porque hay una desidia tan grande. Viene esto, pasa acá, Ah, hasta así, apostemos a que sí. déjamelo ahí, te Apostemos a que dice. sí. Y está, y tiqui, 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 con la computadorita, qué sé yo. A los 10 días pasa a esta otra área. No, déjamelo ahí, viste, te dice. Y cuando volvió acá, porque se lo reclamó el primero, el secretario que pidió, qué sé yo, la contratación de no sé qué cosa, che, pero ¿te fijás dónde está el expediente No. para la compra ¿Así? de la no ¿Así? sé qué? No, dijo Mirta. 3 meses pasó. Ok. Entonces,
Y eso Necesitamos un nuevo modelo de gestión, tiene sin que duda. modernizarse. Sin Tiene duda. que ser, pero como en una empresa. Pero no puede a pasar nivel más país. Y a sin nivel duda. país. Sin duda. Juan, yo sigo con vos hablando, pero son 16, le sacaste 16 minutos a la tiene ahí. No, ¿Mm? pero vamos a hacer odiar. Vamos a tener que decir la hora. Porque yo lo que no quiero es sacarle ni un minuto a... No sé qué va a decir, pero se arregla usted. En fin, sí, los quiero a los dos, pásenla lindo. 16 minutos, gracias Juan. 16 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó el señor Juan Pablo Rasti en Kilómetro Cero. Si andás medio perdido,